A ver, seamos muy sinceros desde el minuto uno. Arrancamos este análisis visual con un baño de realidad absolutamente brutal, pero necesario. Fijaos en este dato porque pone los pelos de punta. Cerca del 90% de las nuevas empresas fracasan durante sus primeros 5 años de vida. Una locura, ¿verdad? Sin embargo, vivimos inmersos en esta cultura de la hiperproductividad, donde solo se habla del éxito, de tener libertad absoluta y de levantar imperios millonarios desde el sofá. Pero casi nadie te habla del inmenso cementerio empresarial que va dejando toda esa gente atrás. Por eso, hoy vamos a desgranar los conceptos de un texto imprescindible, el Libro Negro del Emprendedor de Fernando Trías de Bes. Y ojo, que aquí no vais a encontrar las típicas frases motivacionales vacías. Al contrario, esto es un mapa quirúrgico que detalla por qué la mayoría de los negocios se hunden y, lo que es infinitamente más importante, cómo podemos evitar pegarnos ese mismo batacazo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a destruir de inmediato esa ilusión de cuento de hadas alimentada por las redes sociales. Nos venden la moto de que tener un negocio propio es una especie de estado zen, un camino de rosas, trabajando con el portátil desde una playa paradisíaca mientras te tomas un café de especialidad. Y sinceramente, esa narrativa es súper peligrosa. La pregunta clave que hay que hacerse antes de dar el salto no es qué negocio genial podemos montar, sino ¿existe realmente una preparación psicológica, financiera y emocional para soportar el peso descomunal de levantar una empresa desde cero? Fijaos en este contraste porque la cultura moderna nos ha creado un espejismo letal. Por un lado tenemos la idea glamurosa, ese sueño idílico de alcanzar la libertad financiera, de no tener horarios y de ser tu propio jefe. Suena genial. Pero claro, luego te golpea la realidad oculta. Jornadas interminables, clientes que desaparecen a la hora de pagar y unos niveles de estrés que no te dejan dormir. Es una paradoja tremenda. Muchas veces la gente intenta escapar de un jefe que no soporta solo para terminar construyéndose una prisión muchísimo más grande. Y cuando te montas tu propia cárcel, estás poniendo en juego tus ahorros y tu salud mental, lo cual hace que escapar de ahí sea 1000 veces más difícil que simplemente renunciar a un trabajo tradicional. Llegamos a la sección de la trampa del emprendimiento y a por qué el fracaso suele ser tan previsible. Vamos a romper uno de los grandes mitos de los negocios ahora mismo. El fracaso de una empresa casi nunca es un accidente. Tampoco es mala suerte ni culpa del universo. En la inmensa mayoría de los casos, irse a la quiebra es el resultado matemático de errores súper previsibles y que se podrían haber evitado al 100% si se hubiera tenido la perspectiva correcta desde el principio. Todo arranca con el tema de la motivación, o mejor dicho, con confundir lo que realmente significa. Hay una diferencia abismal entre tener un motivo para hacer algo y tener una verdadera motivación profunda. Si decides emprender porque odias a tu jefe, porque tienes un agotamiento laboral brutal o porque buscas dar un pelotazo rápido, esos son solo motivos, son detonantes fugaces. Y confundir un detonante temporal con un motor real a largo plazo es una receta para el desastre. A ver, la pasión es un combustible inicial genial, de verdad que lo es, pero no puede sustituir bajo ningún concepto una buena estrategia, a saber de números y a tener una disciplina de hierro. Ningún negocio en la historia ha sobrevivido solo con amor al arte. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La ejecución siempre mata a la idea. Vamos a desmontar el mito más letal de todos, que es pensar que por tener un concepto brillante ya tienes asegurada una empresa súper rentable. No os hacéis una idea de la cantidad de ideas maravillosas que acaban en la quiebra total, mientras que negocios que parecen súper aburridos no paran de facturar millones mes tras mes. Y esta frase ilustra de manera brillante la cruda realidad que hay ahí fuera. Las ideas en sí mismas valen 0 euros. Literalmente, el mercado jamás va a sacar la cartera por una ocurrencia genial. Solo paga para aliviar un dolor o para resolver una necesidad real. Imaginad esto. Una app súper futurista e innovadora, pero que se cuelga cada 2x3. Se va a hundir estrepitosamente. Mientras tanto, una empresa de transportes tradicional, de las de toda la vida, pero que entrega cada paquete con una puntualidad milimétrica, dominará su sector. Una solución simple, pero ejecutada a la perfección, siempre va a aplastar a una idea revolucionaria que funciona mal. Aquí hay que hacer un cambio de chip obligatorio para cualquiera que quiera montar algo. Hay que dejar de mirarse al espejo admirando la idea que hemos tenido. Enamorarse de tu propia idea es tóxico, te crea unos puntos ciegos enormes y te vuelves súper resistente a las críticas constructivas. La verdadera clave del éxito es enamorarse, pero del problema de tu cliente. Hay que pasar de decir, ¿qué idea tan original he tenido?, a preguntarse, con total frialdad, ¿hay gente real dispuesta a gastar su dinero para que yo le resuelva este dolor en concreto? Entramos ahora en un terreno que no perdona. El mercado manda, y la validación siempre va a estar por encima de tu entusiasmo. Es hora de asimilar una verdad que escuece. Al mercado no le debes nada. Y sobre todo, el mercado no te debe nada a ti. No tiene ninguna obligación de entenderte, ni de apoyarte, ni de comprar tus productos por muy bonitos que te parezcan. Muchísima gente da por hecho que su pasión va a ser contagiosa, pero a la hora de la verdad, al mercado le da exactamente igual la ilusión que le hayas puesto. Te va a juzgar sin la más mínima piedad. Vamos a ver cómo se construye todo esto paso a paso, aplicando un método profesional para validar antes de quemar todo tu capital. Primero, hablar con clientes.
Y no me refiero a tus padres o a tus amigos, porque ellos te van a mentir para no herir tus sentimientos. Hablo de salir a la calle y hablar con desconocidos. Segundo, lanzar versiones súper básicas de tu producto. Tercero, intentar vender de forma anticipada antes de gastar fortunas en infraestructura. Y cuarto, medir datos fríos y reales. Porque una cosa es que alguien te diga, uy, suena genial, y otra radicalmente distinta es que saquen la tarjeta de crédito y la pongan encima de la mesa. Pasamos ahora a los enemigos ocultos, el dinero y los socios. Esas minas terrestres internas. Incluso si tu ejecución es impecable y el mercado está deseando comprar, hay peligros que destruyen empresas desde dentro, muchísimo antes de que el público llegue siquiera a enterarse. Y los dos silenciadores más letales son, sin duda, una mala gestión financiera y equivocarte a la hora de elegir a tus compañeros de viaje. Ojo a esto. Arrancar un negocio con alguien simplemente porque es tu colega del alma y compartís el mismo subidón de adrenalina es una de las trampas más típicas y dolorosas. Esos acuerdos de palabra que se hacen tomando unas cañas se transforman en auténticas guerras civiles cuando hay que pagar el alquiler del local y no hay dinero. Un buen socio tiene que cubrir tus puntos ciegos. Si contratas o te asocias con alguien que es exactamente igual que tú, estás tirando el dinero a la basura. Necesitáis tener habilidades que se complementen y sobre todo dejar unas reglas súper claras, grabadas a fuego desde el día 1. Y hablando de dinero, meterse a emprender sin entender cómo funcionan las finanzas básicas es literalmente como ir por la autopista de noche a toda velocidad y con las luces apagadas. Es una metáfora bestial porque el accidente no es una posibilidad, es algo que va a pasar seguro. El flujo de caja es el oxígeno que respira tu empresa. Y hay una ley universal en esto. Los gastos fuertes, los impuestos y los imprevistos que te rompen los esquemas siempre, absolutamente siempre, van a llegar muchos meses antes que tus primeros beneficios reales. Irónicamente, el éxito repentino también puede ser un veneno fulminante. Morir de éxito es algo 100% real. Crecer rapidísimo, pero sin tener una estructura detrás, es peligrosísimo. Porque claro, multiplicar las ventas suena genial, pero también multiplica la logística y el caos. Es ver cómo tu capacidad de producción revienta o cómo atención al cliente se colapsa por completo, dejando al descubierto unas debilidades operativas para las que tú y tu equipo no estabais preparados en absoluto. Teniendo todo eso claro, es el momento de analizar el perfil del verdadero emprendedor. Si dejamos a un lado las operaciones diarias, es vital diseccionar la psicología y la mentalidad estructural que hace falta para sobrevivir a este auténtico campo de minas emocional. Porque, seamos francos, no todo el mundo tiene el blindaje mental necesario para navegar por estas aguas. Esto nos obliga a hacernos una pregunta súper profunda. ¿Tu objetivo es montar una empresa que pueda escalar o simplemente te estás construyendo una jaula de oro a medida? El autoempleo pasa cuando diseñas un trabajo que te absorbe la vida entera, donde haces de todo. Diseñas, vendes, empaquetas y cobras. Acabas trabajando el doble de horas por la mitad de sueldo que si estuvieras en una oficina. Y lo peor, si un día te pones enfermo o decides parar, la máquina entera se frena en seco. Te conviertes, básicamente, en el esclavo perfecto de tu propia invención. Así que el punto crucial aquí es entender esa enorme diferencia. El objetivo final de alguien que construye negocios en serio es y siempre debe ser crear un sistema independiente. Se trata de diseñar unos procesos meticulosos, de formar equipos que puedan tomar decisiones por su cuenta y de crear una estructura sólida. Porque el éxito de verdad, la auténtica libertad, solo la consigues el día que tu sistema es capaz de funcionar, de crecer y de facturar aunque tú no estés presente. Y en el lado puramente psicológico, el ego te puede jugar muy malas pasadas. Hay una línea finísima, pero finísima, entre la perseverancia, que es saber adaptarse e ir ajustando el rumbo de forma inteligente, y la terquedad ciega de abrazarte a un barco que se está hundiendo solo porque era tu plan inicial. Los fundadores más astutas practican algo que se llama pactar con el fracaso. Esto significa ponerte una línea roja, un límite innegociable de tiempo y dinero que estás dispuesto a perder antes incluso de arrancar. Así te aseguras de no caer en esa terquedad destructiva. Al final del día, ninguna estructura, por muy increíble y optimizada que esté, sirve para nada si olvidas esto. Un negocio que no vende no es una empresa, es un pasatiempo carísimo. Es urgente adoptar una mentalidad puramente comercial. Te puedes tirar meses haciendo el código perfecto, diseñando un logo precioso y creando hojas de Excel kilométricas en la oficina, pero si no hay nadie ahí fuera cerrando ventas de forma activa y agresiva, todo ese proyecto no sirve de absolutamente nada. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo concentra un montón de años de golpes y lecciones dolorosas en una síntesis rapidísima y brutal. Este es el conocimiento clave que salva negocios de la quiebra. Repasemos. La motivación tiene que ser a prueba de bombas. Nada de caprichos. La ejecución tiene que ser tu verdadera obsesión, por encima de cualquier ocurrencia genial.
Los socios se eligen con la cabeza fría. La caja, el dinero que entra y sale, es sagrada. Siempre hay que validar en la calle antes de construir. Y por último, tienes que tener una coraza mental lista para aguantar la tormenta. Y para cerrar este análisis a fondo, os lanzo una reflexión bastante dura. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba y la realidad te da un bofetón, es facilísimo echarle la culpa a la economía, al gobierno o a la mala suerte, usando excusas que suenan súper bien. Pero la verdad es que el talento y las ganas solo te sirven para que te abran la puerta. Lo que realmente va a mantener el negocio con vida es una preparación térmica bestial y una disciplina inquebrantable. Así que, la próxima vez que se plantee lanzar un proyecto, la pregunta no debería ser cómo de increíble es esta idea, sino más bien, ¿hay armadura emocional y financiera suficiente para sobrevivir a su ejecución?